Viernes Santo, viernes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer jueves, durante la celebración de la Cena del Señor, meditamos sobre la institución de la Eucaristía, cómo el Señor, durante la Cena Pascual que celebró con sus discípulos, instituyó el sacramento del pan y el vino transformados en su cuerpo y en su sangre. La Eucaristía, sacramento de nuestra fe, la espina dorsal de lo que somos como iglesia. Pero también reflexionamos sobre el mandamiento del amor que el Señor nos dio a todos nosotros, mediante el gesto de lavarle los pies a sus discípulos, invitándonos a todos nosotros a que así como Él hizo con nosotros, también nosotros nos lavásemos los pies. Durante la vigilia reflexionábamos sobre la invitación que nos ha hecho el Señor de acompañarlo, de haberlo acompañado a Él durante todos esos momentos, desde que llegó al huerto de Getsemaní hasta el momento en que fue llevado a la casa de Poncio Pilato. Que miráramos su agonía, que escucháramos a Pedro negarlo 3 veces, que viéramos a Judas darle un beso y entregárselo a sus enemigos. Caminar con Él, velar con Él, estar con Él. La liturgia del Viernes Santo, o sea, la celebración de este Viernes Santo, Viernes de la Pasión, está marcada por el silencio. Es un día muy solemne. Es el día en que el Señor entrega su vida por nosotros. Es el día en que el Señor va a llevar a su plenitud lo que había instituido anteriormente en la Eucaristía. El sacrificio, la entrega de su cuerpo y de su sangre por la salvación de todos y cada uno de nosotros. Esto no se puede contemplar si no es en el silencio del corazón. No se puede celebrar si no es desde la reflexión, desde la escucha y la contemplación de todo lo que nuestro Señor vivió en este día, hasta que dijo, todo está consumado. Silencio, ayuno, oración, penitencia. Una continuación de la vigilia, pero ahora Jesús se nos muestra en la liturgia ante Poncio Pilato. Sus enemigos, quienes lo han apresado y en el Sanedrín lo condenaron a muerte, ahora lo llevan ante el procurador romano para que él lo juzgue y lo condene. Van de madrugada, muy temprano en la mañana, probablemente al salir el sol, pero no van solos, van con una muchedumbre a la cual luego ellos agitarán para que, gritando, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo!, Pilato les conceda los deseos de su corazón. Jesús ante Pilato. Pilato lo interroga, le pregunta que si es rey, y él, que siempre habla con la verdad, se lo dice. Tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente hubiera venido a rescatarme, pero mi reino no es de este mundo. Para eso he nacido, para eso he venido a este mundo, para ser rey. Recordemos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén el domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Montado en un burrito, entró entre las hosanas, entró entre las alabanzas, entró entre los benditos el que viene en el nombre del Señor. Lo proclaman rey, lo proclaman Señor, lo proclaman Mesías. Pero este es un rey humilde. No es un rey guerrero. Es un rey que ama. Y es un rey que está dispuesto a dar la vida por los suyos. Este es el rey que está frente a Pilato. Este es el rey que ha soportado ya toda una noche de ignominia, de abusos.
un rey al cual le espera el tormento más grande, el sacrificio más grande que pudiese experimentar, y es la muerte en la cruz. Pilato, que no le encuentra culpa, quiere devolvérselo. Quiere decirle a los judíos, ¿verdad? A los sacerdotes del templo, a los fariseos: yo no encuentro culpa alguna en este hombre, porque es que no la había. En él no había pecado, en él no había culpa. Y sin embargo, como nos dice San Pablo, el que no era pecado se hizo pecado por nosotros. Aquel semejante a nosotros en todo menos en el pecado, no hizo alarde de su condición divina, sino que se convirtió en el siervo y en el esclavo de nosotros, de todos nosotros. La vigilia pascual, como escucharemos mañana en la noche en el pregón pascual, hay un verso hermosísimo que dice: para liberar al esclavo entregaste al hijo. Dichosa la culpa de Adán, que mereció tan gran redentor. Los judíos argumentan con Pilato, gritan: no sueltes a ese, suelta a Barrabás. A uno que estaba esperando la muerte por haber matado a un soldado. Pilato argumenta con ellos, pero ellos agitan la masa. Crucifícale, crucifícale. Y entonces se los entrega a los soldados, y estos lo flagelan. Estos lo azotan. Hermano y hermana, no lo azotan con un látigo. Ellos tenían una arma especial para flagelar. Al final tenía unas bolitas de hierro. Y cuando azotaban a aquel que estaban castigando, esas bolitas de hierro, que tenía también unas púas, si usted quiere, penetraban en la carne del que era azotado, y cuando la jalaban, le arrancaban la piel, le arrancaban su carne. Esa misma carne que nos ofreció y nos ofrece en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Este es mi cuerpo entregado por usted. Y esa sangre que vierte el Señor por los azotes, por la corona de espina, por las bofetadas que le han dado, es la misma sangre que se nos entrega a nosotros en la Eucaristía. Como cantamos: tu cuerpo, tu sangre. El Señor se nos entrega. Este mismo Señor que está siendo flagelado, azotado, escarnecido por nosotros. Cuando terminan los soldados con él y lo traen de nuevamente al pretorio, el asombro de la gente no se deja esperar, porque se ha cumplido lo que escucharemos en la primera lectura cuando celebremos a las 3 de la tarde la pasión del Señor, tomada de Isaías capítulo 52, versículos 13 al 15. El cuarto canto del siervo de Yahvé, que dice así: he aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado de sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana, otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Palabra de Dios. Desfigurado, irreconocible. Imagínense los hematomas en su cara, las llagas en su cuerpo por la flagelación, su espalda, su rostro, su cabeza, sus piernas, sus glúteos,
su torso. Todo el Señor es una llaga. Porque si hay algo que los romanos sabían hacer, era dar ejemplo a otros de lo que les podía pasar si se rebelaban contra el César. Recuerden que Pilato, cuando escuchó decir, se ha proclamado el rey y nosotros tenemos otro rey más que el César, se atemoriza. Se atemoriza y por eso le pregunta, ¿eres tú el rey? Ciertamente, el reino del Señor, el que vino a instaurar y del cual esos signos de sanaciones y liberaciones que nosotros hemos leído anteriormente y predicado a lo mejor y escuchado en los evangelios, son los signos de ese reino. Y la forma en que Él quiere instaurar su reino es dando su vida por nosotros. Compartía en estos días atrás con unos hermanos meditando sobre las 5 llagas del Señor, las de sus manos, sus pies y su costado. De que nosotros miramos solo los crucifijos, ¿verdad? Bien tallados y definidos y hermosos. Y qué bueno que tengamos crucifijos para recordarnos el alto precio que Dios pagó por nuestro rescate. El precio más alto que se podía pagar por nosotros. El de entregar a su único hijo por todos nosotros. Qué bueno que tengamos un crucifijo. Pero yo quisiera, ojalá que tuviéramos un crucifijo ensangrentado. En donde no hay un lugar en el cuerpo de ese crucifijo que no tenga una llaga. Porque lo que el Señor pasó, no solamente en manos de sus hermanos judíos, sino también de sus enemigos los romanos, fue algo que no se había visto nunca en la historia. Escarnecido, varón de dolores, ante quien se vuelve el rostro. Escucharemos más luego en la liturgia de la pasión de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo se sentiría el corazón de María, quien le llevó en su vientre y le vio nacer? Lo vio crecer y hacerse hombre. ¿Cómo se sentiría en la Magdalena, las otras mujeres que le servían, sus propios discípulos que a lo mejor a la distancia lo veían, entre ellos Juan? Cuando lo traen cubierto con un manto púrpura, le presentan a Pilato y a ellos este varón de dolor. Si hay algo que le debemos de pedir, tanto que debemos de pedirle al Espíritu Santo en este triduo, hermano y hermana, es también la oportunidad de poder contemplar con nuestros corazones a este Jesús llagado, a este Jesús coronado, ¿no? El dolor de las espinas en su frente. Usted se ha metido una astilla en un dedo de la mano, en un dedo del pie. ¿Cómo duele eso? Imagínense ahora esas espinas traspasando la piel de la cabeza, el cráneo, llegando hasta lo más profundo. No había en su cuerpo un lugar sin llaga, sin azote. Su sangre corría, su carne era desquebrajada por los látigos. A veces tendemos a romantizar este sacrificio de Jesús, pero en realidad lo que Él en la agonía del huerto experimentó cuando le dijo al Padre, aparta de mí este cáliz, lo está viviendo ahora en toda su realidad. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo
que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hace unos años atrás fui a visitar una casa de la Comunidad Siervos de Cristo Vivo, a la cual pertenezco en San Diego, y los hermanos me llevaron a Juárez. Y en Juárez fuimos a un monasterio y me llevaron a ver una imagen de Cristo flagelado. Y debo decirles, hermanos y hermanas, que en todos mis años nunca me había visto tan impresionado y tan movido a las lágrimas como cuando entré en la capilla donde estaba este Cristo flagelado. Porque mi hermano y hermana, la impresión que me dio era tan real como que si estuviera viendo al mismo Señor de cuerpo presente ahí. No hay un espacio en esa imagen sin una llaga, sin una flagelación. Me movió a las lágrimas, me entró un profundo dolor en mi corazón de ver al amor de mis amores escarnecido y quebrantado de esa forma. Se lo traen a ver si acaso se conmueven, pero en lugar de conmoverse ante la intención de Pilato de soltarlo, piden a un criminal, y después de soltar al criminal les pregunta: ¿qué hago ahora con este judío? Y aquellos que gritaron: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, van a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y entre más insistía Pilato, más fuerte gritaban: crucifícale, crucifícale. Y entonces nos cuenta el relato de la pasión según San Juan, que se los entregó para que lo llevaran al lugar que se llama el Enlosado o Gábata, al que nosotros conocemos como el Calvario, y quien en tiempos de Jesús estaba afuera de la ciudad de Jerusalén para que fuera crucificado. El Señor, extenuado completamente. El Señor, hermanos, sin fuerza alguna, lleva sobre sus hombros el madero de la cruz. Y en ese caminar se encuentra con las mujeres, se encuentra con su madre, cae 1, 2, 3 veces, viene Simón Cirene y le ayuda, porque ya su cuerpo no puede más. Las llagas en las rodillas, en sus brazos por las caídas, los golpes del madero en su cabeza, la llaga del hombro que lo llevaba. Es que pensemos, hoy nosotros vamos a Jerusalén y hacemos la vía de la Dolorosa hasta llegar a la iglesia del Calvario, y vamos caminando por caminos pavimentados, por losa, pero en tiempos de Jesús eso era tierra, era piedra. No eran caminos asfaltados, no había mosaico. Su sangre se confunde, se mezcla con el polvo de la calle. El polvo de la calle en su cuerpo por las caídas. Y así llega al Calvario, y ahí desgarran sus vestiduras, le quitan el manto y desgarran sus vestiduras. Y como el cordero que es llevado al matadero, nos dice la palabra del Señor, no abrió sus labios, no dijo palabra alguna, y extendió sus brazos en la cruz. Y ¡pam! 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 Martillazo tras martillazo. Los clavos traspasaron sus manos.
traspasaron sus pies. Esas manos que se extendieron para sanar. Esas manos, esos brazos que se abrieron para consolar. Aquellos pies que, como dice el mismo profeta Isaías, qué hermosos son los pies de aquel que anuncia la buena nueva por los montes. Traspasados. En ese disco del cual les hablaba yo a ustedes anoche acerca del verso de Judas, dice también esta canción que qué necesidad había de clavarlo, su amor por nosotros lo hubiera suspendido en la cruz, su amor por nosotros. Este es un sacrificio de amor, un amor que va hasta el extremo, que se entrega completamente y totalmente por nosotros, que no escatima absolutamente nada de sí. No es un amor egoísta como el que nosotros vivimos hoy en día. No es un amor condicionado como el que vemos nosotros, que le condicionamos a Dios el seguirlo, que le condicionamos al Señor el ser sus discípulos. Yo soy tu discípulo si me das esto. Yo voy aquí si me pasa esto. Si me concedes esto. Es donación, es entrega total de Él hacia nosotros. El camino del Calvario, el Calvario es para ti, para mí, una invitación del Señor a que estemos dispuestos también a dar la vida nosotros por nuestros hermanos y hermanas. Nadie ama más a su hermano que aquel que da su vida por su hermano. Jesús no solamente habla, sino que con acciones nos muestra en realidad cuál de los dos es el que sabe más amar. ¿Cuál es el que ama más? ¿Cuál es el que perdona más? ¿Cuál es el que desea en su corazón el que nosotros, por su pasión y muerte, volvamos a la vida por medio de su resurrección? Ayer, durante la celebración de la Cena del Señor, hablábamos de 4 copas. 4 copas. Y cómo el Señor, cuando llegó el momento en la cena pascual de la tercera copa, que es donde se compartía la cena pascual y el relato de la liberación del pueblo de Israel, instituyó la Eucaristía. Y cómo después de decir los salmos y los cánticos y las alabanzas, Él no tomó de la cuarta copa. La cuarta copa la bebe el Señor Jesús en la cruz. Porque con la cuarta copa se terminaba la cena pascual, la conmemoración de la liberación de Dios por su pueblo. La cuarta copa, aquella de la cual en la agonía le dijo al Padre, si es posible apártala de mí, la bebió Cristo ahí, en la cruz. Pienso yo que la empezó a beber desde el momento de la agonía y la siguió bebiendo por todas esas horas, por todos esos momentos y realidades que vivió Él, hasta llegar cuando ya su cuerpo no daba más, llegar a decir, todo está consumado. Él ha llevado hasta el extremo la misión que el Padre le encomendó de entregarse por nosotros. Todo está consumado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La cuarta copa, la copa de la liberación le llamo yo, porque en aquel momento en que el Señor, después de haber sufrido por nosotros, entrega su espíritu al Padre, se abandona en el Padre, nos alcanza a todos nosotros, a ti, a mí, a los de ayer, de hoy y de mañana, hasta que Él vuelva de nuevo. La liberación del demonio, del pecado y las consecuencias de la muerte. Él es verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quitó ese pecado? Entregándose Él
en una muerte y una muerte de cruz. La liturgia de la pasión del Señor empieza con un silencio. No hay música, no hay canto, no hay procesión. Solamente entran el sacerdote y el diácono en silencio, porque es un momento de un profundo silencio. Hay que callar. Hay que callar. Callar a este mundo. Callar a este mundo que no quiere creer en Cristo. Callar a este mundo que rechaza la verdad de Cristo. Callar a este mundo que rechaza la verdad del Evangelio. Callar a este mundo y sociedad que nos dice a nosotros que Dios no existe, que Dios no nos ama o que Dios no se preocupa por nosotros. Callar todas esas voces, las voces de la violencia y del odio, las voces de la división, las voces del egoísmo y la autosuficiencia del hombre, del ser humano que quiere vivir una vida sin Dios. Es el silencio. Silencio, hermano. Silencio. Así empezamos, en silencio. Y al llegar al santuario, con el altar sin mantel, con el altar sin velas, sin flores, con el tabernáculo abierto, el sacerdote y el diácono está presente y nos postramos en una actitud de adoración, en una actitud de veneración, en una actitud a través de la cual reconocemos que el amor de los amores se entregó por nosotros. Empezamos con silencio y terminamos en silencio. Al finalizar la liturgia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así como en la vigilia, lo que debería de gobernar nuestra actitud y lo que sucede en casa ha de ser el silencio. El silencio en la oración, el silencio en la reflexión, el silencio en la contemplación de este misterio tan grande como lo es el que Cristo haya muerto por nosotros, por ti y por mí. Él cuelga de la cruz, por ti y por mí. Él se entregó completa y totalmente, como un sacrificio, como una oración al Padre por nuestra salvación. Al bajarlo de la cruz y llevarlo al sepulcro, el silencio nos acompaña. Caminamos con María Santísima, nuestra Madre, con Juan, el discípulo amado, y las mujeres que fueron testigos del lugar donde lo sepultaron. Corre la piedra y aquel que es la vida yace inerte en el sepulcro. Pero sabemos que no termina ahí. Y mañana, en la vigilia pascual, celebraremos con Él su resurrección. Te invito, mi querido hermano y hermana, a que en este Viernes Santo, en lo que queda de él para ti,
o para mí. Contemplemos y en silencio le pidamos al Padre que en el silencio contempló el sacrificio y la entrega de su Hijo, que también nosotros, muriendo en Él, resucitemos un día a la vida eterna. Amén.